Entonces el tema es determinar qué alcance tiene este derecho del contribuyente, este nuevo derecho agregado en virtud de la ley 21.210. El tema, de alguna forma, a ver, el tema básicamente es primero definir lo que se entiende por buena fe. En realidad, no, la definición de buena fe, en definitiva, no me interesa. ¿Ahí estamos? ¿Ahí estamos, Rocío? Rafael continúa y la estamos cargando en este momento. Ya, perfecto. Ahí sí, Rafael, está presentándose tu exposición. Ya, la van moviendo ustedes, ¿sí? Sí, no hay ningún problema, tú nos vas avisando. Ya, la página siguiente, por favor. Bien, ahora más tranquilo. El tema, como les decía, dice relación con este nuevo derecho del contribuyente, que se presuma que el contribuyente actúa de buena fe, que venía de alguna forma un poco indiciariamente de la ley 20.780, en cuanto a que señala que el servicio deberá reconocer la buena fe de los contribuyentes. La pregunta es, ¿qué significa esto? La página siguiente, por favor. Sobre el concepto de buena fe, evidentemente es estos clásicos conceptos que nos molestan mucho a los abogados, que son los conceptos jurídicos indeterminados. No me quiero referir al concepto de buena fe porque vamos a encontrar cientos de conceptos en fallos, distintos fallos, en distintos autores. Yo pongo solamente como referencia a lo dicho por Fuello, que en realidad repite una sentencia del año 59, una sentencia chilena, pero básicamente en toda buena fe, primero hay una conciencia, un elemento subjetivo, un elemento íntimo, y segundo, existe un elemento material, físico, un resultado, algo absolutamente contrastable. La siguiente, por favor. Es decir, en otras palabras, independientemente de las cientos de definiciones de buena fe, paréntesis, ya vamos a ver que se traduce en determinar la mala fe, que no me voy a referir al concepto, como les digo, porque es un concepto jurídico indeterminado que ahí los tribunales tendrán que seguir aportando. Me interesa analizar respecto de las normas antielusión, el artículo 4 bis, inciso segundo, que, comillas, da como una especie de definición. Digo da como una especie porque a reglón seguido, después de decir que el servicio deberá reconocer la buena fe de los contribuyentes, señala que la buena fe supone reconocer los efectos que se desprenden de los actos, negocios, etcétera, etcétera. Donde suponer, de acuerdo a la RAE, significa implicar, llevar consigo algo, significar, es decir, está de alguna forma definiendo buena fe. Digo, definiéndolo en buena forma porque pareciera ser que suponer implica significar, definir. Es decir, aparentemente, lo que dice el artículo 4 bis, inciso segundo, es que, en definitiva, la buena fe supone reconocer los actos,
realizado por el contribuyente bajo ciertas circunstancias, lo que evidentemente no puede ser un concepto de buena fe, sino que un efecto de la buena fe. Es decir, si en la primera parte del inciso se señala que el servicio deberá reconocer la buena fe, a renglón seguido, se habla que la buena fe en materia tributaria supone reconocer los efectos. En definitiva, lo que yo estoy diciendo, cuáles son los efectos de la buena fe respecto del contribuyente. Curiosamente, esto que pareciera ser bastante pacífico, cuando uno ve las circulares del 2015 de impuestos internos, se encuentra con la sorpresa que el servicio le da otro alcance que dice: la buena fe supone admitir y reconocer, tanto por el servicio fiscalizador como por los propios contribuyentes, la totalidad de los efectos que surjan, etcétera, etcétera. Es decir, algo que se desprende naturalmente de la propia ley, que es el servicio quien debe reconocer los actos del contribuyente, supone reconocer. Cuando vamos a la interpretación del servicio, dice: tanto el servicio como los propios contribuyentes deben reconocer. Entonces, como raro que buena fe implique reconocer por parte del contribuyente algo. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿qué pretende el servicio? Pareciera ser, un poco más atrás, por favor, pareciera ser que está diciendo que el servicio deberá reconocer naturalmente la buena fe del contribuyente y los efectos de sus actos jurídicos, pero a renglón seguido, si tratamos de entender la palabra reconocer, o el sentido de la palabra reconocer, hablándose del contribuyente, estamos hablando de contabilizar, de incorporar a su contabilidad los actos, o contabilizar sus actos conforme realmente ocurrieron y no de acuerdo a las formas que eligieron. Es decir, lo que en principio, respecto a las normas antielusión, en principio se refería solo a los efectos respecto del servicio de la buena fe, en la circular me dicen: la buena fe implica reconocer por el servicio, el sentido natural de la ley, pero también por el contribuyente, comillas, reitero, esta es una interpretación mía, reconocer contablemente los efectos propios de este contrato en cuanto a su sustancia y no a su forma. Por eso, reitero, esto no es una definición. Si trataron de que fuera una definición, fue bastante mala, por tanto, que va a dar muchísimo para comentar a futuro sobre el tema. La siguiente, por favor. Ahora bien, la siguiente pregunta que uno debe hacerse, bastante más sustancial, es cuando uno revisa lo que se ha escrito sobre la buena fe. Lo invito a googlearlo, va a encontrar mucho. Lo primero que va a decir que los civilistas y en general los autores han dicho que es un principio general del derecho, que informa todo nuestro sistema jurídico. Si es así, si fuera un principio general del derecho, automáticamente nos tenemos que ir al artículo 24 del Código Civil, que señala que la norma tributaria debe interpretarse o integrarse conforme a los principios generales del derecho. Entonces tendríamos a la buena fe como una norma o un principio integrador
o interpretador, lo que no es menor, porque en definitiva pasaría a ser parte de nuestro sistema. El siguiente, por favor. ¿Cómo se distingue un principio general del derecho? Lo remito a sus primeras clases de primer año. Dos posiciones. La positivista dice un principio general del derecho se infiere o se induce de las normas positivas. La otra posibilidad, la naturalista, hay un principio superior que se materializa en las normas positivas. Es decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Los positivistas dicen primero la norma y después el principio. Los naturalistas dicen primero el principio y después la norma. Lo que evidentemente tiene bastante relevancia por lo que les voy a explicar a continuación. El siguiente, por favor. Ahora la pregunta es, independientemente de en derecho tributario, que es primero el huevo o la gallina, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿ha sido relevante la buena o la mala fe en materia tributaria como principio general del derecho? Es decir, ¿alguien ha considerado como evidente esta buena fe o la consideración de la buena fe como principio general del derecho? La primera respuesta que yo le puedo dar, si partiéramos de una especie de derecho natural que Dios creó y dijo, voy a establecer la buena fe como un principio natural y los hombres lo van a traer a la norma escrita, les puedo decir francamente que no, que en definitiva se trata de algo introducido en forma sustancial a partir del año 2014. Es decir, si alguien me pregunta, naturalmente, en general en nuestro derecho tributario, ¿se confía en el contribuyente? Yo les voy a decir no. Y esto es evidente, cualquiera que haya tramitado con impuestos internos, cualquiera que en algún momento haya tenido una relación con impuestos internos, se va a dar cuenta que no hay naturalmente una confianza en la buena fe del contribuyente. Por tanto, pareciera ser que por ese lado no es un principio general del derecho. Si nos vamos ahora al lado positivista y vemos en la norma positiva tributaria, ¿hay referencias a la buena o mala fe? La respuesta ustedes la están viendo en el cuadro, que dice que obviamente en materia de contratación, de derecho civil, de derecho comercial, de derecho del trabajo, hay muchísimas referencias a la buena o la mala fe. Es decir, es evidente que de acuerdo a las normas positivas, la buena fe es un principio general del derecho de estas ramas de derecho que en definitiva se refieren con la contratación con las normas entre privados. En el Código Penal hay muy poca referencia y básicamente al que trafica, o más que trafica, pone en circulación documentos o moneda falsa de buena fe. En el Código Tributario vemos que hay solo 5 referencias a la buena fe actualmente. La primera referencia es la del artículo 26, en aquella que el contribuyente deposita su confianza legítima en una interpretación administrativa del Servicio de Impuestos Internos. Ese principio yo por ahora lo voy a descartar en el sentido de que es un principio de confianza legítima que viene del derecho administrativo y que evidentemente es un principio general del derecho administrativo en virtud del cual yo como contribuyente, como ciudadano, valga la redundancia, tengo la confianza legítima que si el Estado emite un pronunciamiento, ejecuta algún acto, un acto propio,
en definitiva yo voy a tenderle a creer. Por tanto, el artículo 26, que es histórico, que siempre ha estado en el Código Tributario, por ahora lo vamos a dejar de lado porque en realidad está representando otro principio que es un derivado de la buena fe. Las otras menciones sobre la buena fe han aparecido respecto de las normas antielusión a partir del 2014. Es decir, son normas nuevas. Y son normas nuevas que de alguna forma, están intentando introducir el concepto en nuestro derecho. Yo esto lo equiparo, por ejemplo, a la presunción de inocencia, que si yo le pregunto a un estudiante de derecho, en materia penal, si yo le pregunto a un estudiante de derecho si la presunción de inocencia es un principio general del derecho, lo más probable me va a decir que sí, porque aparece por todos lados, en fin. Pero si yo le digo, mire, recién apareció con la reforma procesal penal y antes la regla general era al revés, en definitiva vamos a ver que no fue algo que se fue arraigando. La buena fe, la presunción de buena fe, el principio de buena fe, no está arraigado en nuestro derecho tributario. Si bien en el cuadro, respecto de las demás leyes tributarias, renta, IVA, etcétera, no hay ninguna mención a la buena o la mala fe. Es decir, no tiene ninguna relevancia y esas son las leyes sustantivas por las cuales nos regimos. Entonces, pienso que hay que descartar de plano, sin perjuicio de los efectos que le vamos a dar, el principio de que se acoja la buena fe como principio general del derecho. La siguiente, por favor. Ahora bien, sin perjuicio de que esa es mi opinión, el mismo servicio de su circular 65, en el extracto que están viendo, ha dicho que el principio de la buena fe irradia su fuerza en todo el derecho, es un supuesto del ordenamiento jurídico y se manifiesta en distintas maneras dependiendo del área del derecho. Fantástico, tenemos harto avanzado. Ya el propio servicio lo reconoció como un principio general del derecho. Buena noticia, nos ahorra toda esta discusión previa que yo les he mencionado. Dice, ya el propio servicio lo consideró como un principio general del derecho. Cierre del capítulo. Olvídense de todo lo que ya les dije. Nuestra principal contraparte ya lo reconoció. Por tanto, como principio general del derecho, debe ser tomado en cuenta para la integración y la interpretación de las normas tributarias. Por tanto, a partir del 2014 debe considerarse el principio pro buena fe del contribuyente como principio general del derecho para efectos interpretativos e integradores. La siguiente, por favor. Ahora bien, establecido esto, otra pregunta que uno tiene que hacerse es si independientemente de estas declaraciones del artículo 4 bis son correctas o estas interpretaciones son correctas, la pregunta es, ¿y en nuestro derecho tributario la verdad o la pregunta es determinante o ha sido históricamente determinante establecer si un contribuyente está de buena fe? Hablemos de historia. A mi juicio nunca ha sido determinante, salvo aspectos muy particulares, determinar si el contribuyente está de buena o mala fe, por una razón muy sencilla, porque acá estamos hablando de una obligación que nace valga la redundancia, nace de un hecho jurídico. Es decir, producido el hecho jurídico nace la obligación tributaria. Por tanto, yo no puedo predicar la buena o mala fe del nacimiento del hecho jurídico.
yo voy a poder llegar a predicar eventualmente la buena o mala fe de la declaración de impuestos del contribuyente, que viene a ser una verdadera confesión, un reconocimiento del contribuyente que realizó o no un hecho grabado. Entonces, si la obligación, en definitiva, la buena o mala fe debe predicarse respecto de la declaración, nuestro sistema, conforme al artículo 21, es meramente objetivo. Se toma la declaración del contribuyente, se coteja con la realidad y si hay una discordancia, la declaración es considerada meramente no fidedigna, es decir, no dice la verdad. Si se dan cuenta, en este sistema tan propio que tenemos, la referencia a declarar de buena o mala fe como efecto no tiene ninguno. Lo único que va a hacer el servicio es cotejar la realidad con la declaración. Por tanto, buena o mala fe, ninguna. Hasta ahora. La siguiente, por favor. Ahora bien, entonces ahora la pregunta es que si el principio de buena fe nos va a regir de aquí a futuro, la pregunta básica es ¿qué tipo de buena fe o de qué tipo de buena fe estamos hablando? Tradicionalmente, en materia civil, se habla de dos normas que son el artículo 706 del Código Civil o el 1546 del Código Civil. El 706, que está referido a la posesión de buena fe, es tomado como los autores, que señala que es la conciencia de haberse adquirido el dominio de cosas por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Esa es la buena fe posesoria. Pues bien, créanme, revisados los autores en general, la mayoría civilista hay que reconocerlo, en general todos opinan que cuando se habla de buena fe en nuestro derecho, agreguemos derecho tributario, debe entenderse como la buena fe subjetiva. ¿Qué significa buena fe subjetiva? En que debe averiguarse la conciencia, el fuero interno del contribuyente, las motivaciones del contribuyente, la parte íntima del contribuyente, para determinar si está de buena o de mala fe. Como se darán cuenta, prueba diabólica, porque vamos a ver que la prueba le corresponde al Servicio de Impuestos Internos. Ojo, esta norma está referida a la posesión de buena fe. La siguiente, por favor. La otra postura, o la otra tipo de buena fe, es la objetiva, que está en el artículo 1546, que se refiere a la interpretación de los contratos. En definitiva, dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan a todas aquellas cosas que emanan de la naturaleza de la obligación. Es decir, pese a que en un contrato no están estipuladas ciertas cosas, la buena fe implica, de alguna forma, regirse por esas cosas no estipuladas expresamente, pero que de alguna forma y de la buena fe se entienden incorporadas al contrato. Me van a decir que esto es una norma de interpretación de los contratos, pero si yo tengo que elegir en una norma relativa a la posesión y otra norma relativa a la interpretación de los contratos, me parece más acorde con la
con la obligación tributaria, la del 1546. ¿Por qué? Porque pese a que habla de la interpretación de los contratos, está dentro del título, el título de los efectos de las obligaciones. Es decir, si me dan a elegir, pareciera ser más acorde con la naturaleza de la obligación tributaria, la norma del 1546. ¿Qué tratamiento tiene la buena fe objetiva? En definitiva, se trata de buscar ciertos estándares, ciertos parámetros objetivos externos al agente, al contribuyente, y compararlos con su actuar. Es decir, ya no se va a la parte subjetiva, a la conciencia, sino que se dice, así como el buen padre de familia tiene que actuar de tal forma, o bien se establece ciertos parámetros, ciertos estándares respecto de la culpa, etc. Dice, a mi juicio, el buen contribuyente debería reunir o seguir determinados parámetros estándares, objetivos, no subjetivos. Ojo, no hay ninguna jurisprudencia ni norma que diga si se debe aceptar la buena fe objetiva o la buena fe subjetiva. Yo estoy hablando solamente para efecto del análisis de qué vía va a seguir impuestos internos. Lo más probable es que, conociéndole el criterio, va a optar por una responsabilidad objetiva, y probablemente, si hay algún colega o funcionario de impuestos internos actualmente escuchando, va a estar tomando nota de lo que yo le estoy diciendo, porque la verdad es que me parece que el 1546 va más acorde con la naturaleza de la obligación tributaria. Aunque reitero, la ubicación es un poco incómoda, pero es mucho más plausible que respecto de la posesión. La siguiente, por favor. Bueno, una tercera doctrina muy autorizada por lo demás es, en definitiva, que la sustenta don Alejandro Guzmán, que dice, mire, acá no hay buena fe ni subjetiva ni objetiva. Toda buena fe es objetiva. ¿Por qué? Porque cuando el juez quiere hacerse un juicio del actuar de la gente, primero tiene que tomar un estándar que lo va a tener que construir de acuerdo a su propia percepción de la realidad, el juez. Esa es una buena fe objetiva. Pero cuando se habla de buena fe subjetiva, el artículo 706, el juez debe tomar ese estándar, o va a tomar ese estándar, y debe preguntarse ahora si en conciencia el agente estaba consciente de que estaba cometiendo un acto ilegítimo. Por tanto, siempre, de acuerdo a esta postura, siempre terminamos en una buena fe objetiva. El siguiente, por favor. Rafael, 5 minutos. Disculpe la interrupción, solo para avisar el tiempo. 5 minutos, ya. No voy a empezar a terminar, pero bueno. ¿Cuál es, en definitiva, los efectos? Si yo parto de la buena fe subjetiva, miel sobre hojuelas para el contribuyente, porque la responsabilidad pasa a ser subjetiva y la prueba debe recaer sobre la conciencia propia del contribuyente. Si parto de una buena o mala fe objetiva, buena noticia para el servicio, la responsabilidad se transforma en objetiva y el estándar de conducta lo fija el juez o impuesto interno. La siguiente, por favor. Casos de buena fe
o mala fe objetiva, dos casos en materia tributaria. En materia de elusión, hay mala fe objetiva si el contribuyente elude. Es decir, si el servicio acredita, mediante sus medios de prueba, que el contribuyente cometió abuso o simulación, se pierde la buena fe y se pasa a una presunción de mala fe. Por el contrario, hay buena fe objetiva respecto de la interpretación de la administrativa de las leyes tributarias de acuerdo al artículo 26, en virtud del cual se presume que si yo me acojo de buena fe a una interpretación del servicio, actúo de buena fe. La siguiente, por favor. Respecto a la presunción de buena fe, esto es lo que me interesa recalcar hasta antes de las dos normas citadas al principio, teníamos el artículo 707 del Código Civil que dice que la buena fe se presume y en algún fallo muy aislado también se había dicho que se aplicaba en materia tributaria del artículo 707, es decir, la buena fe se presume. Ojo que acá no estoy hablando de fallos relativos a la buena fe del artículo 26, porque reitero, eso lo dejé fuera del análisis. Siguiente, por favor. Entonces, volvemos a las dos normas de presunción. Si la buena fe se presume, quien quiere sostener una posición contraria a lo normal, lo que se presume deberá aprobarlo. ¿Quién va a tener que ser ese? El Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a las reglas generales del onus probandi en caso de una presunción tanto de derecho como legal. La siguiente, por favor. Y acá viene lo relevante. ¿Qué va a tener que probar el servicio? El dolo, evidente, porque tiene que probar la mala fe. La culpa grave, que todos sabemos que equivale al dolo. Culpa grave, que como el mismo Código Civil destaca, equivale a la negligencia, a la culpa grave. Es decir, va a tener que acreditar que el contribuyente es muy negligente. Y la culpa leve y levísima no va a haber mala fe por una razón muy sencilla. Volviendo nuevamente a las categorías del Código Civil, porque la culpa leve y levísima opera solo respecto de contratos en que ambos partes reportan un provecho del contrato o solo el deudor reporta un provecho del contrato. Y en la obligación tributaria, solo el acreedor reporta un provecho del contrato, el fisco, o del acto, digamos, de la obligación. Por tanto, se va a tener que probar el dolo y la culpa grave. El siguiente, por favor. El error de hecho. El artículo 706, reitero, nos cambiamos ahora a la posesión, pero es lo único que hay, señala que un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe. Un justo error de hecho, es decir, una persona que está razonablemente ignorante de los hechos o ha tenido un conocimiento imperfecto de la realidad. En cambio, el error de derecho, nuevamente normas sobre la posesión, el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe. Es decir, si usted se equivoca en cuanto a la aplicación del derecho, se presume su mala fe. El siguiente, por favor. No sé si estoy en el tiempo ya, pero para... Ahora bien, ¿sí? En algunos minutos, por favor. No, sí, ya estoy terminando, Rocío. Pero ¿cómo se prueba? El tema es que, como sabemos actualmente, los tribunales tributarios y aduaneros resuelven sobre las máximas de la experiencia, sobre la sana crítica. El artículo 132 dice que es definitiva que el juez debe
resolver sobre las máximas de la experiencia y deberá tomar en consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas. Ojo cuando hablamos de la máxima de la experiencia, porque si se está tratando de probar la mala fe y yo me voy a una mala fe objetiva, supongamos que el servicio la alegue, obviamente el contribuyente siempre va a decir que es subjetiva, cuando llego a las máximas de la experiencia que debe utilizar el juez, me estoy refiriendo a una particular estándar de experiencia, una preconstrucción que tiene el juez para determinar cuándo hay buena o mala fe. Por eso la máxima de la experiencia es un tema que a mí me preocupa, porque en definitiva el juez va a terminar fallando de acuerdo a su olfato, a su experiencia, mala fe objetiva, es decir, y además debe basarse en cuanto a la apreciación de la sana crítica en la multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia. Es decir, debe haber elementos que sirvan de base lo que en materia civil usualmente se denomina una presunción. Bien, el siguiente, por favor, ya casi termino. En impuestos no sujetos a declaración, obviamente, la buena o mala fe no tiene ninguna relevancia, porque obviamente el contribuyente no participa, salvo en cuanto a informar, por ejemplo, en el caso del impuesto territorial, algunas características de su bien raíz. En los delitos tributarios, opera plenamente la presunción de buena fe. ¿Por qué? Porque como se requiere dolo específico, malicia, a sabiendas, etc., el servicio debe probar la mala fe, por tanto no tenemos ningún inconveniente porque siempre ha existido la norma. Y ahora sí que final, la última, por favor. Ahora bien, la guinda de la torta. ¿Qué pasa en las infracciones tributarias administrativas? La pequeña infracción, no dar boleta, no dar factura, en fin. Si yo parto de la base de que la presunción de buena fe se está establecida como una garantía del contribuyente en la primera parte del Código Tributario, yo también como contribuyente puedo decir, ¿sabe qué más? No me enrede con categorías del Código Civil, si la responsabilidad objetiva o subjetiva, porque acá no hay obligación tributaria de dar, sino que yo tengo derecho a que se presuma mi buena fe. Se presume mi buena fe cuando no doy factura, cuando no doy boleta, o cuando se me perdió mi contabilidad. Y obviamente la pregunta a hacerse, bueno, si el contribuyente lícitamente, de alguna forma, en forma más o menos indignada, me dice, oiga, es que a mí el Código Tributario me presume la buena fe, pruebe usted, Servicio de Impuestos Internos, que yo estaba de mala fe cuando no emití la boleta, la factura, etc. Obviamente acá hay un tema eterno, porque sabemos que el servicio va a decir, acá hay responsabilidad objetiva. Están las normas que el servicio tradicionalmente se ha basado para estimar que en las infracciones administrativas hay responsabilidad objetiva, no me voy a detener en ella, pero en concreto, acá va a existir la eterna pugna, porque acá, los que tenemos alguna experiencia cuando hemos sido funcionarios de impuestos internos, sabemos que al servicio le repele cualquier cosa que no sea responsabilidad objetiva. Y acá va a llegar el contribuyente alegando qué cosa, que se presume su buena fe. Por tanto, si la señora del negocio dice, mire, estaba muy enfermita ese día, no pude dar la boleta, o estaba atrasada y tenía que ir a buscar a los niños al colegio, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que le va a decir el servicio? Acá no se presume la buena fe porque hay una responsabilidad objetiva. Bien, con eso quería terminar. Disculpe, Rocío, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Rafael.